Hola a todos, muy bienvenidos sean todos a este Factor C, tercer capítulo que tenemos con convencionales, con ex asesores también de convencionales. Quiero primero saludar a Juan Carlos. ¿Cómo estáis, Juan Carlos? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estamos bien con el audio? Espérame, ahora sí. Ahí sí, viste, yo caché que estábamos con problemas en el audio ahí, Cristian. Estamos corrigiendo. No, El frío, pues, bueno, es el que frío estamos, lo tiene, sí, lo tiene mal. Así es. Oye, no, pero agradecer de Que tener... tienen que escucharse ellos mismos. Oye, bueno, si no nos escucha la gente. Oye, estamos con dos invitados, uno que ya es casi panel fijo en este Sí, momento. no, claramente. Así- Yo creo que hacía tanto frío que teníamos que traer hinchas cruzados hoy día en el panel. Pucha, bueno, de hecho, me recorrió un escalofrío. Con ustedes, Pancho Con ustedes, Rego, Pancho Rego, Rodrigo Logan y José Acércate. Antonio Valenzuela. Perdón, Toño, Rodrigo, al acérquese al micrófono, si no se va a escuchar muy bajo. Y están todos los micrófonos, estamos. Bueno. Sí, estamos damos. con los micrófonos. Sí, ya Sí, pueden sí. saludar, pueden saludar. Trajimos tetracampeones, me habían dicho. Sí, sí, Ahí son los dos hinchas de Católica. Sí, po. Puta la weá. Trajimos los 8-2. 8-2. De, ¿Ah? de equipos que ganan. De equipos que Oye, No. vamos a tener que hacer una revisión de los panelistas en términos futbolísticos. Pues, si Es no, que no, pues, güey. Tenéis que entender que esto tiene que ver con el clima. Entonces hay que traer gente como... Claro. Como decían por ahí, tú estás hablando del actual campeón. ¿De verdad estamos en esa? ¿El actual campeón? Sí, el clásico 8-2. ¿Ah? El del 8-2. Pero si no importa, pero si hasta los grandes se caen los aviones, no se va a caer el campeón. El Los gra- tetracampeón. Sí, Oye, pero- los grandes siempre van a hacer comentarios los pequeños, dicen. Pero es verdad que siendo un día nevado, en que nevó en la metropolitana, 14 de julio, está muy ad hoc invitar hincha católica. Está, Sí. está bien No, preciso ahí. sí, no, el estadio se... Disculpa, ¿qué equipo sois tú? Colo-Colo. Colo-Colo, ¿y tú? Chuncho corazón. Ah, no. En El este hincha azul estadio riéndose estadio ya. del tema no hablamos Cara contigo. dura. Ya. Bueno, iniciamos Veamos, el entremos, programa perdón. del día de hoy. Bueno, comentar también que José Antonio Valenzuela, alias Toño, por así le decimos ya de cariño nosotros, participó también de la convención, Juan Carlos. Así es, así es. Trabajaste bueno, con varios asesores, Toño, si no me equivoco. Tuve el placer de asesorar a la bancada RN Bópoli y especialmente en la Comisión de Sistema Político. Ahí me tocó estar colaborando, sí. Tú estuviste con Hernán Larraín. Con Hernán Larraín y también ahí en Sistema Político con Cristian Monkever y con Raúl Celi. Ah, perfecto. Oye, yo siempre admiro porque una cosa son los convencionales que estaban dando la pelea adentro, pero también los asesores que tenían que aguantar un nivel de tonteras que se escuchaban de repente. Yo como audiencia desde afuera, yo escuchaba, bueno, ahí Rodrigo también puede corroborar o desmentir. También lo escuchó. Pero yo escuché cuánta brutalidad se decía y yo decía, puta, los asesores deben estar pero sufriendo este nivel de argumentación a veces. No, si los asesores también a veces eran parte de la brutalidad. No son todos santos. Tampoco no es- Lo que pasa es que Más cerca, Rodrigo, más a cerca. veces los asesores terminaban siendo un cuasi convencional. Po. Ah, claro. Hay que decirlo, hay que decirlo que teníamos algunos que se leían los textos y los entendían y había otros que no lo entendían pero y se lo pedían a sus asesores. Entonces lo único que le faltaba es que el asesor fuera a votar por ellos. Redactar, Hay que ajá, decir. claro. Entonces se empoderaban algunos asesores y terminaban diciendo cosas como si fueran convencionales, incluso asesores insultando a convencionales. ¿Ustedes se acuerdan o no? Oye, Sí, vimos pues, un asesor presentando una norma. Yo no sé si se acuerdan al principio del proceso. Y había un asesor que estaba copeteado. ¿No? ¿Verdad? No, No era Toño, no era Toño, vamos a No, dejar yo no sé. No era Toño. No, pero sí, ¿ustedes se acuerdan eso? ¿O yo vivía un mundo No, paralelo, un yo- mundo no, Bobby? O sea, es que yo entre ¿Pero tanto por qué se evento ponen que hubo- rojo? Mira, ahora en este momento una gallina Oye, caminando. yo estoy haciendo No, memoria, pero es no me verdad. acuerdo Es del verdad. evento nomás, Es porque- verdad. Habían asesores que estaban con algunas copas de más. Sí, pues la tiró. Pero ahí sabes que fue cruel la situación, porque si tú lo ves por un tema de fraternidad y de amor al proceso, tenías que haber dicho, paremos esto, o haber hecho una consulta. Pero como que yo siento que algunos como festinan con eso, es como que les gusta el morbo, la masacre, así veamos sangre. Y no, eso le hizo mal. Igual que otros asesores cuando trataban a otros de traidor. ¿No se acuerdan si Sí, un po. asesor fue a tratar a uno de uno de los caños reservados? Fue a tratar A los de... socialistas. Pero ¿te acordáis, Sí, no? sí, po. Y fue vergonzoso, porque al final, mira, y al final los asesores también, ellos estaban súper cansados, ¿cachai? Trabajaban horas extenuantes, igual que los funcionarios, y yo los entendía, pero creo que tenía que haber un tema de prudencia. Ahora, y por cierto, límite. ¿Quién pone el límite ahí? El convencional. Convencional, Po, el claro. convencional es el que tiene que decir, no, pues ahí, hasta ahí no, wait. Oye, esa Take it fue, easy. la discusión del informe de medio ambiente, si no me Informe equivoco. de medio ambiente. Que ahí salió la peor cara de algunos que funaron por que no votaban como ellos querían. Si hablamos de coordinador- contaminación dentro de la Claro. convención, medio ambiente. Y los Ojo ahí. coordinadores leyendo una lista de los Sí, convencionales sí, que, po. que estaban Sí, identificados po. como traidores a la Escarnio patria. público. Sí. Y, No, y no, yo también me refería al evento cuando uno de los asesores de un escaño reservado fue
fue a hablar con la Ruth Hurtado y con la gente de derecha le dijo traidores. Pues claro. ¿se acuerdan? Sí, ¿no? estaba Ruggero Cosi. Y Ruggero también, me Cosi acuerdo. también. Y fue feo porque... Se puso colorado Ruggero. Sí, claro, sí. Oye, Cuento, bueno, entremos en materia, ¿no? Entremos en materia. Porque si no, esta Bueno, comucha puede durar mucho rato. Si Oye, Toño, está bueno el si está Toño bueno. perteneció a Disculpa. sistema político. Tengo que pedirlo por un derecho social. Si me pueden traer un café. Sí, oye, ¿dónde está la tacita Perdón. Spider-Man? O tengo- perdón. No, una norma de- transitoria. Tengo más frío que ganas de vivir, güey. Oye, acá. quiero decir que Logan tiene derecho a pedirlo, pero ha llegado tarde a todas las citaciones, güey. Mira, Hemos partido siempre tarde, güey. No, Es que- no es tarde. Llego justo cuando tengo que llegar. Mira, como Gandalf el gris. Sí, pues, ¿verdad? Como Gandalf. Mira cuánto sabe, muy bien. Oye, si ya- segunda citación que hacemos a analogías del Señor de los Anillos. Del Señor de Sí. los Anillos, sí, pues. Perdón, Toño, que el programa pasado Logan dijo que él se situaba en Mordor dentro de la convención, por la ubicación que le tocó en el caño. Mientras las analogías no sean a Harry Potter, todo bien. ¿No te gusta Harry Potter? No, mejor el Señor de los Anillos, más elegante. Es más elegante. Ah, Claro. pero también hay algunos muggles por ahí. Sí, habían Dobbies. Dobbies Ya, habían ya, también. también, ahí, Acá ah, habían. Oye, varios. sistema político, Ya, vamos. sistema vamos. político. Y también hay algunos que son que no son los innombrables. Así es. La, Los Voldemort. La taza grande, por favor, los Voldemort. ¿Ah? Oye, partamos. partamos, Yo creo démosle. que, paréntesis, habíamos hablado de derechos sociales la semana pasada, dijimos hablemos de sistema político y tenemos aparte un convencional, pero y Toño también que estuvo en la misma comisión que se discutió Sí, todo pues, todo este estuvo ahí. cuento. Así que quizás partamos con un breve gloss e impresiones para que abramos los fuegos. No sé, Toño, ¿te parece que...? Toño. Mire, Dale. sistema político, creo yo, y el análisis que yo hago es, había un fuerte consenso respecto a lo que había que hacer y pareciera ser que la comisión decidió hacer todo lo contrario. Ese es el análisis, yo creo que la amargura que queda. Había un cierto consenso de que en el Congreso actual hay demasiados partidos políticos y había que evitar esa fragmentación. Había un cierto consenso de que las instituciones no colaboraban y que había que generar cierta colaboración entre instituciones, entre cámaras y en las cámaras con el presidente. Y lo que se hizo, creo yo que va para el otro lado. Va a generar un poco más de fragmentación, un poco más de choque y conflicto entre esta Cámara de las Regiones que se crea, que reemplaza al Senado, y este Congreso de Diputados que pareciera agarrar una fuerza que hoy no tiene la Cámara de Diputados y va a generar choques entre órganos. Y me parece a mí que se perdió una buena oportunidad para hacer cambios que mejoraran la política chilena. Creo yo que se mantuvo sustantivamente lo mismo que tenemos actualmente, pero se le agregaron algunas cositas que creo yo que van a empeorar la cosa. Si me preguntas a mí, oportunidad perdida. ¿Y como cuáles cosas Eso, tú decís que van a ¿como cuáles? empeorar? Así como... Las leyes de concurrencia presidencial que reemplazan a las de iniciativa exclusiva del presidente, por ejemplo, son una materia que es compleja. O sea, hoy los diputados con esta norma van a poder presentar proyectos de ley que impliquen gastos y van a generar una presión al presidente que va a tener que decidir si patrocina o no patrocina este tipo de iniciativa. Y eso va a ser una presión política súper compleja para el presidente de la República. Se saca, por ejemplo, las leyes en materia de pensiones. Van a ser competencia completa de los parlamentarios. Yo quiero ver a los parlamentarios legislando en pensiones sin necesitar del visto bueno del presidente. Se le quita al presidente herramientas de veto y de urgencias que yo creo que van a generar problemas también. Y así hay algunos ajustes que parecieran menores, pero son relevantes, que yo creo que van a generar algunos problemas prácticos relevantes. ¿Rodrigo? Sí. O sea... Llegó su café, Rodrigo. Disculpa, está bien que es un momento amargo. Pero Le puede falta ser endulzante, pero qué terrible. Qué terrible, disculpe hermano, pero es un momento amargo pero me podéis traer. Pero guate, ya, ¿qué onda, weón? Estáis como la comisión de armonización. Puta, oye. Armonízame el café, por favor. Oye, Ya, no le dieron ganas de tener endulzante, por Rodrigo. No lo culpo. No, dale, Mira, dale. acá lo que explica el Toño, lo tiramos a talla, pero no es menor. Mira, hoy día, para que una ley se convierta en ley, puede entrar por dos vías, ¿vale? Una vía, gracias, amigazo, se puso rojo. O entra por el Parlamento, que se llama moción parlamentaria. Así es. ¿Ya? Y puede ingresar por la Cámara de Diputados o por el Senado. Hay algunas materias de ley que ingresan directamente al Parlamento, al Senado y otras que ingresan directamente a la Cámara de Diputados. Y como son cámaras de espejo, se tramita en una, se va a la otra y después si están en desacuerdo van a una comisión mixta. ¿Listo? Sí. Simple. Perfecto. Pero hay leyes de iniciativa exclusiva del presidente, porque se entiende que son de tal materia, y no es porque el presidente o la presidenta sea el más inteligente, no es por eso, es porque al ser jefe de gobierno y supremo administrador es quien responde por lo que está haciendo. Si yo voy a responder como supremo administrador, evidente que tengo que tener las atribuciones, pues no puedo responder por algo que nunca estuvo bajo mi control. Y dentro de eso están las leyes que eroguen gasto al Estado. Y la ley, y por cierto, la ley de presupuesto. Pero hoy día se cambia el diseño y se dice, mire, le vamos a cambiar el nombre.
y van a haber leyes que son de concurrencia presidencial. ¿Qué significa? Que alguien podría decir, pero es lo mismo, no, pues le cambiaron el nombre, son leyes que puede presentar solamente el presidente. Yo elegir dos maneras, una del Parlamento y se llama moción, y cuando la presenta el presidente se llama mensaje, ¿correcto? Entonces alguien puede decir, pero es lo mismo, es un mensaje presidencial. Pero no es así, lo que dice Toño es algo más complicado, porque puede ser que, imagínate, por una ley que es de concurrencia necesaria el presidente, la presentan los parlamentarios. ¿Y cómo funciona? La presentan los parlamentarios, presentan la propuesta y después yo como presidente tengo un espacio de tiempo para patrocinarla o no. Entonces alguien dice, bueno, pero tiene una lógica. Yo les voy a explicar cuál es la lógica. Voy a hacer un ejemplo. Yo como presidente... ¿Pelo en la sopa? ¿Ah? Alerta de pelo en la pelo sopa. en la sopa, pelo en la sopa. Esto, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Yo soy un presidente en el cual dije, es una mala idea el 10%. Es una mala idea el 10%. Y después yo digo, no, ahora es buena idea el 10%. me equivoqué. Pero una mera coincidencia. Y de repente yo digo, no, saben que ahora realmente, como ahora con otra cosa es con guitarra, estoy viendo el tema económico y veo que tiene peligro el tema del 10%, porque sobrecalienta la economía y eso va a provocar inflación. Porque ahora sí estamos hablando de economía, antes era opinología, ¿cierto? Sí, pero ahora soy presidente. Y de repente los parlamentarios de mi sector van y me dicen, viene el 10% porque nos conviene a nosotros por fines electorales. Y yo como presidente le digo, no pues, no. Y me presentan la ley, me dicen, yo le digo, oye, pero es de concurrencia necesaria el presidente de la República. La presentan igual. Y le dicen a todos los medios de comunicación social, ahora le toca al presidente y me pasan la pelota para acá. Con una presión Pero brutal. del Presión terror, mediática. po. Y Claro. con un presidente que ahora además se puede reelegir. Pero por Piénsalo. Que entonces yo digo, a ver, espérate. Y empiezo, oye, no, económicamente esto no es viable, no conviene. Y de repente la gente, ¿qué me va a decir? Señor presidente, hágalo o lo quemamos en la plaza. Y sale Cadem. Y que la Sale Cadem y el baja domingo. el presidente 8 o 9 puntos. ¿Qué creéis que voy a hacer yo? Voy a sucumbir a una idea que era exclusiva mía y ahora el Parlamento... Y que sé no que es puede. mala, y que sé que es mala para el país. Pero ¿qué es lo peor? Claro. Amigo? ¿Qué es lo peor? Claro. Y que tampoco puedo explicar, como decía José Luis Cobal, que cuando dice que no hay lo peor que puede hacer el ser humano es tratar de sacarse de la cabeza lo que no le nace el corazón. Es muy fácil ver cuando alguien está diciendo algo en un diálogo, en un relato, que no lo cree. Claro. No lo cree. Así, no, esto es súper buena esta medida porque... ¿cachai? No, Oye. estoy súper feliz, pero cuéntale a tu cara, una wea O así. sea, permíteme un segundito, que acá Ojo, estos no. temas generalmente la ciudadanía Aproveche de puede... echarle... Sí, para que endulce su café, señor Logan, para que no se sienta tan amargo. Los viste Pero ahora, puntos, los viste yo sé- puntos, Oye, viste pero- puntos. Y viene el nuevo reclamo porque no hay cuchara. Ojo, espérense. Sí, no, pero no se preocupen, lo vamos a hacer con el dedo. He visto que es que Perfecto. es un programa con carencia. Dale, Juan. Oye, no, es que el punto que hace Rodrigo y que hace Toño es muy bueno, pero y es fundamental que la gente entienda que estas discusiones de sistema político no son solamente como gustitos de académicos, de cientistas políticos. No. Gran parte de la Constitución se juega en el sistema político. Hay constituciones que consagran miles de derechos, como la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, y hay otras, como la Constitución alemana, que casi no consagra derechos. Pero el sistema político funciona mucho mejor en Alemania que lo que funciona en Bolivia, convengamos eso, y eso se ve en la realidad, en el estándar de vida de la gente, porque el sistema político dice relación con la capacidad de hacer transformaciones sociales, políticas públicas coherentes que lleguen a puerto. Ahora, yo solo para agregar además a lo que ya decía Rodrigo y Toño, no solamente hoy día se le quitan atribuciones al presidente, como por ejemplo el monopolio de la urgencia, como por ejemplo la necesidad exclusiva, sino que parte del problema que tenemos hoy es que las atribuciones que tiene no se respetan. O sea, hoy día las urgencias, usted dense una vuelta por el Congreso, nunca se cumplen, nunca. Porque no tienen sanción. Porque no tienen sanción. La No tienen 18.818, la ley del Congreso. La iniciativa exclusiva del presidente hace años que no se cumple y los parlamentarios presentan mociones inadmisibles y les da lo mismo porque no hay sanción. Entonces acá no solamente se le quitaron atribuciones al presidente de la República en materia de concurrencia del proceso legislativo, sino que las atribuciones que se le dejaron no se les puso mecanismo para hacerla efectiva. Y eso va a hacer finalmente que si es que ya se le bajan las atribuciones hoy día, el sistema va a ser menos operante en el futuro porque la verdad es que el día de mañana un parlamentario va a decir, bueno, usted me puso urgencia, señor presidente, me puso discusión inmediata para despachar este proyecto de ley que es más importante, a mí me da lo mismo. Y eso ya pasa hoy, va a pasar más mañana. ¿Lo es así también, Toño? Absolutamente. Y si a esto ya es complejo, le podemos agregar que ahora, Pero la sopa. un pelo en la sopa, como dice acá Rodrigo, que ahora dos cámaras que hasta el momento son espejos, como es el Senado y la Cámara de Diputados, ahora van a tener roles distintos y van a tener una cierta competencia, van a ser unos gallitos que yo se los encargo. Y el primero es que todos los proyectos de ley parten su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados.
Perdón, ¿Qué? Congreso Plurinacional de Con- Diputados. exacto. Seamos precisos. Sí, bueno. ¿Qué implica eso? Eso implica que los consejeros o los representantes regionales, estos que van a reemplazar a los senadores y que se supone que representan a las regiones, van a tener que estar mendigándole a los diputados para que sus proyectos de ley se puedan ver y puedan avanzar. Y en el fondo van a estar capturados por los diputados que van a ser los que realmente van a tener el peso político. Y además que como no son espejo, Toño, hay materias que hoy día puede ver el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados que no puede ver la Cámara de las Regiones. Claro. Por ejemplo, si hablamos del trabajo, o de Pensiones. seguridad, pensiones. No Sí. podéis, pues, no podéis Oye, solamente. todas las libertades Pero- civiles, o sea, sí. libertades de pensamiento, Oye, libertad de una expresión. expropiación. Yo le quiero tirar, es que a raíz de los otros dos programas que ¿Ya? hemos tenido, han dicho, oye, pero que ¿cómo te tiráis eso? El pelo en la sopa, y me han salido, ya me voy a tirar una más, pero este es adrede, este es mala. Este es mala, es A ver, adrede. vamos. No, porque ya que tú estabas hablando de las materias de ley, ¿sabes tú que a mí me llamó mucho la atención que no se hiciera este ejercicio lógico entre comparar las materias de ley? Porque, ojo, las materias de ley, para que la gente que nos está siguiendo, permite lo siguiente. En el sistema de separación de funciones, nosotros tenemos al Poder Ejecutivo, que es la función ejecutiva, porque el poder no se puede dividir. Me puse filosófico, Bien, ¿cachai? bien ahí. El ayahuasca. No, la función ejecutiva. La preponderancia de la función. Sí, Mira. pues, Perfecto. ahí. Bien. Pues, Cáchate. entonces tenemos función ejecutiva, función legislativa, función judicial, ¿cierto? Y la idea es que hay una separación de las funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente, que se llama Poder Ejecutivo, como usted lo conoce, es Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ejecuta, por eso se llama Poder Ejecutivo. Tiene que ejecutar las leyes, no hacerlas, ¿ya? Aun cuando concurra a hacer lo que explicamos. Ujú. El tema es que, ¿cómo ejecuta la ley? A través de los decretos, que se llama la potestad reglamentaria. Y la potestad reglamentaria tiene un límite. Los decretos, esto que usted ve del presidente, que los decretos cuando está firmado por el presidente se llama decreto supremo y cuando no se llama simple decreto. Esa potestad tiene un límite y ese límite lo dan las materias de ley. Porque dice las materias de ley del artículo 63 de la antigua Constitución, ¿cierto? Y dice listado. Y ese listado es el que le dice al presidente hasta aquí nomás, porque usted no puede seguir más allá porque eso es parte de la función legislativa del Claro. Parlamento. Alguien hizo, este eufemístico, yo lo hice, pero ya, mezclar las competencias, el cruce de las leyes de acá, Con la las materia de ley, ya, pues yo lo hice y les dejo para todos los que me tienen mala, que me encanta. Cite el artículo para que la gente después diga, no, pero ahí no me están citando artículos, no sé de No, dónde pero es. hablando fake news, hablando en serio. todo Claro. La fake todo news. Miren el artículo 63 de la actual Constitución y el artículo 258. Y búsquenme, fíjense que hay materias de ley que están acá. Como por 264, ¿no? Sí, 264 del proyecto de nueva Constitución Y 63 de anterior. de acá. Que acá establece, por ejemplo, una materia de ley que es la que en virtud de la Constitución deben ser objetos de ley orgánica constitucional. No está en esta, evidente, porque Se ahora elimina- todas las leyes son de quórum Sí. simple, se entiende. Otra que dice las que regulen los honores a los grandes servidores. Esa debería ser por materia de ley. Hoy día no está. O sea, yo hoy día puedo nombrar como gran servidor a alguien de la ONU. Chan. Paso el dato. Pero esta sí, A ver, esta dale. sí me complica. Las que modifiquen la forma o característica de los emblemas nacionales. Cáchate. Quedaron locos, mira, ahí está. Claro. Dato mata relato. Claro, Está acá que si usted quiere cambiar los emblemas nacionales, tiene que hacerlo por una ley. Pero acá no está. Ah, mira. Cacha. Qué olvido más conveniente. Sí, Claro. Oye, porque y te tengo- tiraron y un tengo artículo. más, Rodrigo, tengo espera, más. pero No, solo es que hay ese que punto. decirlo. Porque la constitución actual que hoy día nos rige señala cuáles son los emblemas nacionales, emblemas y símbolos nacionales, y deja la ley sus características. Pero- claro, y el día de mañana Ah. podría por decreto, claro, si se aprueba esta cuestión puede ser por decreto y se cambie la forma del escudo nacional. Pero ve, y tengo más de esos pequeños pelitos en la zona, pero no es de malintencionado, porque el otro día me dijeron, claro, tú, como te lo sabís, los vais tirando Los a vais poco. hurgando. No, no es por eso. Es porque ustedes piensan que es un olvido. Muchas veces, y hay veces que no es olvido. O sea, cuando explicamos la semana pasada el tema de la nacionalidad y ciudadanía, no es un olvido. O sea, no piensen ni por un minuto de que, Rodrigo es un iluminado y se dio cuenta de algo que el resto no. No. No, el resto también lo sabía. Hay una intencionalidad. ¿O ¿Quieren otros datos freaks que tiene esta Mira, propuesta? mira. Por ejemplo, Cha, Se vienen los pelotoños. acusaciones constitucionales. Oh, sí. Dale. Se incorporó una nueva Numeral. autoridad que puede ser acusado constitucionalmente que no está en la actual constitución y es el director general de Carabineros. Que es como la única mención a Carabineros Sí, la en única realidad. mención a La Carabineros. única mención a Carabineros en toda la constitución. Y yo me quiero imaginar cómo habría convivido esta norma desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. No, sean- ¿Cuántos sean- directores sean generales de todos. Carabineros se han Sean acusado todos. constitucionalmente? ¿Y cuánta remoción tendríamos? Porque aparte de todo esto, la acusación constitucional hoy día es por mayoría simple en la Cámara
y en el Senado es por mayoría simplemente de los senadores en ejercicio. Sí. O sea, en el fondo, para que la gente entienda, el 50+1 de los parlamentarios hoy día se destituye a cualquier autoridad general director. y le suma al Sí, general director ahora. Con la única excepción del presidente. Del presidente. Que requiere Que suba 2 2 tercios tercios. 2 tercios, en claro. la Cámara de las Regiones. Pero, ok, termina, Toño. Es que ahí Y un último, porque se incorporó al gobernador como alguien que podía ser acusado constitucionalmente, está bien, y se había incorporado a las autoridades de las autonomías territoriales indígenas. Sí, pues. Lo había hecho el Pleno, y eso fue removido por la Comisión de Armonización. No se comentó mucho, pasó más o menos piola. pero Armonización que no podía hacer eso. No podía. En estricto rigor no podía. No, porque el verbo armonizar, el verbo no es crear, no es eliminar, no es suprimir. Pues, o sea, si para armonizar tú puedes crear, eso no es armonizar, es crear. Y no había tampoco una contradicción con ninguna otra norma que necesitara resolverse. Eso se removió, no se dieron muchas razones de por qué y quedó fuera del texto constitucional. Ahí, respecto a las acusaciones, Cacha. tenemos dos Buena. apuntes. Y Banco Central quedaron también. ¿Cómo? ¿Los consejeros del Banco Central quedaron acusables o no? No, ellos que después removieron por la Suprema. Así es, si no Eso una era. acusación constitucional, Perfecto. tiene un procedimiento propio. Pero, Perfecto. ojo, pero aquí también se hizo una conversación necesaria. Tú te das cuenta que cuando nosotros hablamos del capítulo de sistemas de justicia, hacemos una definición de lo que es jurisdicción. Y la jurisdicción, así explicándolo en simple, porque yo te podría decir, es el poder deber del Estado que con regla la sujeción del debido proceso, ¿no? Y ahí me pongo muy procesalista. Pero ¿qué es lo que es? Es la facultad que tiene el Estado, de conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. Listo, eso es, simple. Corresponde a los tribunales de la nación, ¿cierto? Ahora explícame tú, ¿qué es lo que es una acusación constitucional? ¿Cómo se tramita? No, En el poder legislativo. Ya, pues, ¿pero qué es lo que es en sí? no, indiscutiblemente es un juicio. Ya, pues, y Sí, si un juicio, ¿por qué? ¿Por qué ejercen jurisdicción ellos? Perdón que me meta ese pelo en la Ah, sopa, no, o pero sea- yo le dije, oye, disculpa, ¿cómo actúa el Senado? Como jurado. Sí. Ah, dije yo, como jurado. Mira tú. Le dije, ¿sabes por qué? Porque eso genera la teoría del rifleo, po. Porque es un juicio político. ¿Cuándo? Dime, la norma de responsabilidad política, no vote por mí, de nuevo, no me relija. ¿Cachai? Chan. No, pues hay que ser más específico. Entonces, Sí. eso también. ¿Y por qué te lo digo? Relevante. Porque cuando tú hablas de... ¿Y por qué lo hago? Sí, porque cuando hablan de sistema político, la gente tiende a hablar del Parlamento. Pero no es así. Sistema político es el tema de gobernanza y gobernabilidad. Gobernabilidad es la característica que tienen los gobernantes de poder tomar decisiones y poder mantenerlas en el tiempo. La gobernanza es el equilibrio del Estado para poder mantener la paz social entre el mundo privado y el mundo público. Eso es gobernanza. Claro. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de sistema político, y por eso era tan complicado la pega de la comisión número 1, la de sistemas políticos, porque ellos no podían ver materias saltadas. Por ejemplo, la comisión 6 nosotros podíamos hablar hoy día de Banco Central y mañana hablamos de Contraloría, pero ellos no podían, tenían que nivelar todo con justo, o sea, decir, hoy día vamos a hablar del Parlamento, pero también vamos a hablar de la ATI, de la Autonomía Territorial Indígena, del Estado Regional Autónomo en cuanto a su gobernanza, de las municipalidades. Y ahí yo tengo una pregunta, Toño. Yo tengo la respuesta oficial. Espero tener la respuesta. No, pues si la tiene. Yo quiero la respuesta. Entonces fue un examen de derecho. No, es que me gusta el tuyo porque está ahí. Pues sí. ¿Por qué dejaron fuera a los independientes? Weón? No, eso fue una pelea. Y a los movimientos sociales, ahí lo puedo entender, pero a los independientes. Y más encima, cuando me llegaron, disculpa, la pregunta, pero me dijeron, Rodrigo, necesitamos tu firma. ¿Para qué? Para estas indicaciones. Entonces yo le dije, le estáis pidiendo al único 100% independiente de la convención que te firme indicación para dejar fuera a los independientes. ¡Anda, güey! No, ahí mira, y uno puede ir viendo cómo fue el desarrollo de esta cuestión, porque la primera versión que se llevó al Pleno, los independientes podían competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Eso quería decir que se podían constituir en listas, tal y como se hizo para la convención, y también postular como independiente, como fue tu caso. Espérate, y ahí me dicen, esa fue, disculpa, fue muy divertida, porque eso es efectivo, pues así partió. Y alguien dijo, es que esa norma está muy bien pensada. Y yo le dije, ¿cuál? La que compitan en igualdad de condiciones. Sí, porque esa norma es europea. Ay, y yo pesco la Constitución actual y le dije, espérate, no sé, a menos que mi memoria sea infiel. Artículo 18. Habrá un sistema electoral público, ley orgánica constitucional, determinará su organización y funcionamiento. Regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en todo lo no previsto en esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos. Y le dije, hermano, está acá, está en tu Constitución, no la he leído. Sale, fuera. No, sí. Casi me echaron ese día. Pasa muy seguido. Pero sí se había agregado una norma expresa de que se podían postular en lista. En lista, y sí. que esa era la protección que querían en el fondo los que fueron por listas de independientes. Y ahí
pasó algo muy simpático, porque acá la derecha siempre estuvo tomando palco, la verdad. Sí, sí. Mirando como estos conflictos y estas peleas entre grupos y colectivos. Compraron como le dicen. cabrita y Coca-Cola. Y acá el que se montó en el macho fue el Partido Comunista. Sí. Y la Bárbara Sepúlveda, Ya. que dijo, oye, acá paremos con esta tontera de los independientes. Acá los No, partidos pues sí, a políticos ella no le gustan los independientes. no le gustan los independientes y en la, No le caigo bien. y en la segunda vuelta decidió cortar de raíz. Chao. Y la interpretación que quedó es que vamos a quedar con una situación más o menos parecida a la que ocurre hoy, que un independiente, como fue tu caso, podría ir fuera de lista, compitiendo solo, pero las listas no de armar independientes para elecciones parlamentarias quedarían Claro. prohibidas constitucionalmente. Las listas de independientes. Exacto. Pero hoy día, si yo quisiera ir, ¿cómo compito? Hoy día. Tal y como se puede para el Congreso, ¿Eh? que tú puedes ir fuera de lista. Puedo. El caso, creo Tenés yo, que, el tenés del que cargar diputado- solo con los votos Solo de la lista eso completa. mismo. Lo que hiciste en la Claro, convención. entonces. Claro, solo algunos pueden. Creo que el diputado Zafirio es hoy un independiente fuera de lista. Sí, y René de la Vega en Conchalí en el ámbito Claro, municipal. como Ahí está. alcalde. ¿Cachai? Oye, pero espérate, yo hablando de los requisitos para postularse, que, a ver, si algo tiene hoy día claro la ciudadanía es que está cansada de parlamentarios poco preparados. O sea, gallos que no saben de los temas, que nunca han tenido una experiencia profesional en su vida y que tienen que legislar sobre temas importantísimos a nivel nacional. Y hoy día la Constitución actual exige que para ser diputado se pide 21 años y para ser senador 35. Sí. Porque entiende que, bueno, para ser senador sobre todo se pide más trayectoria, para ser diputado Experiencia, se pide algo de experiencia, no 18 años, sino que 21. Lo que hace la convención con su propuesta es bajarle a todos el requisito de edad a 18 años. O sea, vamos a tener diputados recién salidos del colegio, Víctor Chanfro. postulándose. Chanfrot, indiscutiblemente, pero vamos a tener gente con mucho menos experiencia y trayectoria que hoy. Y a mi juicio eso va justo en el sentido opuesto a lo que el estallido social pedía, que era, oye, políticos que hicieran la pega, que supieran de lo que legislaban, por qué? y yo creo que eso va a ser muy perjudicial. ¿Por qué se dio esto así? Porque yo creo que la convención se miró a sí mismo y quiso replicar su dinámica en el futuro Congreso. Y la verdad es que la convención hoy espérate, tenía un montón de ¿cuáles son convencionales inexpertos. ¿Cuáles son las edades mínimas hoy día? Bajo el texto de la Constitución. 18, para todo. 18 para todo, Sí. ¿cierto? Sí, sí, Correcto. Para ese tipo de cargos. claro. Salvo, si no me equivoco, para el presidente. Ahí lo dejaron a 30. Sí. 30 años. Sí, Sí, de se 25 a 30 lo sí. bajaron, sí. Voy a emitir mi comentario sobre Dale. eso. Igual lo voy a dar. Atento, No, Cristian. no. La pregunta es, eso es para este tipo de autoridades políticas administrativas. ¿Y el resto de las autoridades tiene mínimo? Por ejemplo, los grupos intermedios Yo creo que no dejaron nada. no dejaron nada. El otro día, en el programa pasado, nosotros hablamos sobre el tema de nacionalidad y ciudadanía. Y dijimos que el artículo 117 la había dejado como símiles. Lo hace mejor, claro. ¿Ya? Y que en el caso de los extranjeros hablaba de que ellos podían obtener la ciudadanía Con el avecindamiento. Que Hicimos era un papel notarial. que hicimos la distinción entre lo que era el avecindamiento, porque el avecindamiento hoy día existe, pero como uno de los elementos para obtener la residencia. Y de la residencia tú puedes saltar. ciudadanía. Exacto. Hoy día elimina ese concepto y se pasa directamente al avecindamiento. Bueno, ya tuvieron este debate, pero con lo de la ciudadanía surge todo este altercado de si los condenados por pena Sí. delictiva y terroristas pueden ser o no ser candidatos. Claro. Claro, pero ahí viene y Vamos al tema de la edad. el ex colega Osandón. Le mandamos un saludo Sí, a Cote, donde quiera que esté. En cualquier lugar del inframundo. Cualquiera sea la maldad que está La haciendo. dura, saludo. Y él hace un comentario y dice, sí, pues si el problema aquí va a ser la votación. Y sale una convencional en las redes sociales y Lo dice, destruye. lo destruye. ¿ya? Mentiroso. Porque le dice, no. Bárbara Sepúlveda, estamos No, claros. pero Sí. tranquilo, si el chiste se cuenta solo. Dale. No, bueno, y va y le dice no porque en la votación pueden votar entre 16 y 18. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Voluntario para 16 y 17 años, claro. Sí, es voluntario. De ahí. Entonces, yo la pregunta que me hice fue, cuando nosotros hablamos de los derechos políticos no es solamente a elegir, sino que a ser elegido. Sí. Entonces, la pregunta es, cuando tú me hablas de las votaciones para elegir, ¿cierto? Entre Claro. 16 y más. Y para ser elegido, ¿tengo algún límite de...? Mira. El chiste se cuenta solo. ¿Ven? Así ¿Ven es. que no? ¿Ven que no era bobo lo que estaba diciendo el caballero? Entonces, paso el dato. Reivindicados, Sandro. Los Re- sí, pues los derechos políticos tienen, como las monedas, tienen dos caras. A elegir
y a ser elegido. Y los derechos, el único derecho político que hay no es el de sufragio. Se lo paso, colega. Hay muchos más, hay que leerlo. Google, derechos Sí. políticos. O sea, en el fondo... Y atenuantes Oye, también. Sí, en el fondo va... no, va- es que ¿sabes por qué me molestó? Si no es por defender al Cote, si se defiende solo, tiene una lengua bífida, como El elfo, el elfo. el elfo. Pero lo encontré malintencionado, Ya. porque la norma lo dice, mira, una cosa, yo siempre he dicho, una cosa es lo que usted cree que dice la norma, otra es lo que usted quiere que diga la norma, y otra es lo que dice la norma. Partamos por lo que dice primero. Claro. Oye, sobre todo que en esta discusión que ha habido esta última semana, las interpretaciones abundan, interpretaciones que desintegran el poder de las palabras a veces. Yo ahí escuchaba a una convencional diciendo que calamidad pública es lo mismo que el estado de emergencia. Bueno, hay un montón de disquisiciones. Y escuchamos a la presidenta de la convención, a la expresidenta de la No convención entendí. decir que la expropiación es voluntaria. Claro. Y también que la solo escuchamos ocurre si es decir que que- las partes se ponen de acuerdo en el precio. O sea, Claro. una Oye, compraventa. yo también la escuché decir por ahí que con esta constitución todos teníamos casa propia. Claro. O sea, yo si esto se aprueba voy a Oye, pedir la pero, mía. pero para volver al sistema político, una cosa que agregándole ¿De un poco a las qué críticas que se han fumaron? hecho. No lo sé. Avancemos. Le echaron merquén no ahí a- precisemos ahí, no No, a mí, precisemos. ¿sabes? Lo que me complica esto fue, ya más allá de la talla, porque tú te has percatado que aquí hay dos dimensiones. Está la dimensión técnica, que es lo que dice el texto, el sentido y alcance de las normas, cómo podemos interpretarla, de partida que lo que es una norma jurídica. Y otro es el tema político. ¿Y por qué digo el tema político? Porque hay normas que en sí son insuficientes, pero para el momento político son adecuadas. Y hay otras normas que son técnicamente muy buenas, muy bien construidas, pero en el momento específico son inadecuadas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Mira, ayer tuve un encuentro en la Universidad de Atacama y a propósito del Estado Regional Autónomo, hace la siguiente pregunta. Un alumno hizo una pregunta, dijo, oiga, ¿y alguien ha estudiado cuánto nos va a salir esto en plata? Claro. Y yo le dije, mira, yo presenté un oficio, no me pescaron, la respuesta fue no, pero entiendo que exministros de Hacienda, como Valdés y Larraín, están trabajando Están en sacando un el cálculo, Están sí. sacando el cálculo, y evidente, bueno, pero no es que yo no necesito ser matemático para saber que esto va a traer más gasto, ¿cierto? Aunque la norma fuera técnicamente correcta, ¿es el momento hoy día políticamente? Hoy es el momento con un dólar a Luca, Claro. una inflación subiendo, tasa de interés, con un problema. Entonces, alguien dice, sí, pero a buena y a seca, eso es uno. ¿Y por qué te digo? Porque el otro día escuché a alguien que dijo, no, mire, si aquí en el plebiscito no es apruebo o rechazo. O sea, eso sale en el papel, pero son 4, me dijo. ¿Cómo 4? Rechazo todo, rechazo para reformar. Apruebo todo, apruebo para reformar. Y yo le dije, ¿dónde dice eso? Y también está, bueno, el nulo y el blanco. Sí, siempre Son necesita- 6 entonces. Son 6. Pero te das cuenta, pero no todo. Entonces yo le dije, mira, a raíz de ese tema, como el lenguaje construye realidades, es que hoy día se está dando un fenómeno que es digno de estudiar. Grupos políticos, con esto termino, grupos políticos que tienen un relato absolutamente antagonista, donde no encontraban puntos de encuentro, hoy día votan rechazo. ¿Te has percatado? Centro izquierda, con la extrema derecha, estoy hablando derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Claro. O sea, y se encuentran. ¿Y por qué? Precisamente por ese comentario, porque tienen un conector común. Y la gente del apruebo, en vez de hablar sobre las bondades del texto, porque la idea de la prueba es demostrar que estos 388 artículos tienen una lógica y funcionan de manera sistémica, independientemente que yo no esté de acuerdo o esté de acuerdo, pero la idea es demostrar que funcionan de manera sistémica, que se puede. Pero en vez de eso, ¿sabéis qué están haciendo? Miran los artículos de manera pormenorizada, así Claro. como piensa, y se dedican a atacar y pierden un tiempo que es valiosísimo, compadre. Claro. Así es. Oye, tenemos que despedir a Juanca. Sí, yo tengo que ir partiendo, pero porque no va a llegar, sino tengo una reunión que parte en 15 minutos más. Pero yo solamente agregar un poco lo que decía Rodrigo. Vamos a hacer un concurso. ¿Por qué se fue? Oye, me voy porque Logan llegó tarde, po, weón. Para no ir más lejos. No. Oye, Está pero sembrando la duda. Yo creo que lo que dice ¿Ah? Rodrigo es muy cierto porque efectivamente el rechazo hoy día confluye en posiciones políticas antagónicas detrás de una misma alternativa electoral. Yo creo que eso se da también en gran medida porque Dale. este borrador constitucional, más que de constitución, tiene mucho de programa político y define un montón de cosas que debieran haber quedado a la política pública. Entonces, naturalmente, lo que está dando es que todos los otros programas políticos que no comparten el de esta convención están alineándose. Y por eso que a mí me encantaría que el rechazo no fuera el rechazo de un sector político, sino que sea el de todos los otros programas y visiones políticas que no quedaron confluyendo acá. Porque
Y por eso que a mí me encantaría ver en el rechazo gente de derecha, gente de izquierda, como está saliendo hoy día, gente apolítica y gente independiente. Y que el rechazo no se lo apropie ningún sector y que en el rechazo quepan de alguna manera todas estas otras visiones que no tuvieron espacio en la convención y que fueron funadas, canceladas y que finalmente no eran parte del discurso mayoritario que primó. Y una pregunta, ¿y si gana el apruebo, qué pasará con todas esas personas que hablaban del rechazo con justa razón, con muy buenos argumentos? ¿Cómo lo van a hacer acá? Porque acá claramente si los mismos que están propugnando esto te dicen aprueba para reformar, es porque están considerando que algo tiene malo. Algo de malo, Pero, claro. o sea, a comentario aparte, reloj de prueba, ¿no? ¿Cómo lo se va a hacer? Y sabes que hay algo que la gente no ha visto. No ha visto. Tú sabes que hay una herramienta que tiene la gente que es muy potente, que se llama la Iniciativa Popular de Ley. Sí. Por Y la tanto, si derogatoria de ley. Por eso, ya, ok, que vaya, grande, Toño. O sea, hoy día quiero que también sepan, y aquí, a mí, yo saben que trato de ser equilibrado. Si gana el apruebo, y a usted no le gustan algunas normas, porque por algo es apruebo para reformar, pues, no crea solamente que los políticos tienen la llave, siendo yo político, si tampoco me saco la camiseta. Usted que está mirando, usted tiene iniciativa. Si a usted no le gusta la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, no le gusta el tema de la plurinacionalidad, usted puede pedir una nueva ley o puede pedir que se... Sí, pero ahí, Rodrigo, el ánimo, yo estoy de acuerdo contigo. No, sí, pero es que para que la gente... pero el ánimo político, en caso de que se apruebe este texto, va a ser el de Fernando Atria. Que es decir, dejemos que esto aplique 4 añitos, dejemos que esto se entre en vigencia como corresponde y después vemos. Porque el ánimo triunfalista de los soberbios que están en la convención va a haber, espero, Dios no quiera, va a prevalecer. Por eso yo creo que el rechazo le va a servir muy bueno para cambiar el ánimo político de darle un balde de agua fría a estos o cabros. sea, es que No. si lo pone así, es una crónica de una muerte anunciada, pues, amigo. ¿Por qué? Porque en un principio nosotros partimos en la convención con un 80%. Todavía me acuerdo. Y a todos nos pusieron capas. Así como, viene Superman, Supergirl. Éramos todos bacanes. Y tú ahí llegabas a decir, oye, ¿y si empieza a subir el rechazo? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Sí, Eso nunca fue opción. Fascista, 80-20. Era un penal sin arquero. esta Claro, cuestión. animal. ¿Cómo se te ocurre? Y sabéis Buena que yo le corrida. dije, mira, en el diseño, aquí, mi visión, el diseño de la jugada estratégica en el ajedrez era, vamos a tener al presidente, el Parlamento y la Convención. Y con eso cambiamos al país. Esa era la idea. Sí, po. Pero la gente no es boba. Mi país es inteligente. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando empezó a darse cuenta de eso, dijo, No les dio el parlamento. no les dio el Parlamento. Y ahí recién empezaron, oye, weón, podemos perder. Sí, po. Ahí recién, porque yo me Oye, acuerdo pero- cómo... Chiquillos, cómo pero, se vio. Toño, Solo- cortito, que yo tengo que arrancar, pero yo agradezco. Próximo capítulo, ¿dónde fue Juanca? Oye, Oye, Les sí, sí. sugiero desde ya. Sí, Oye, Sí, Pero porque sí, es raro pero que yo estén cerca de las 9 de la noche en reunión. La Oye, urraca están abiertas. yo solo quiero decir que puede que hagamos el próximo capítulo con ese titular, pero Logan no va a llegar a la hora. Ya, chiquillo. Lugares que hablan. Rodrigo, un Chao, gustazo. padre. Toñito, nos vemos. Cuídense. Bueno, Chiquillos, despedimos nos a vemos. Juanca y nosotros seguimos conversando porque este programa todavía no ha acabado. Yo sé que el Toño solo- quiere solo comentar quería hacer un algo. comentario por lo que decía justamente Rodrigo y que es importante también ponerse en la... Yo voy a votar rechazo y creo que el texto es malo para Chile, pero ponerse en la situación de que gane la prueba. Y por eso creo que es súper importante, y hemos escuchado a muchos que dicen, yo estoy abierto para reformar este texto si se aprueba. Bueno, que sepamos, tal como la derecha ya manifestó, dónde quiere o qué elementos quiere que tenga una nueva constitución, que el mundo de la prueba para reformar nos diga qué cosas son las que cree que necesitan cambio urgente para que podamos empezar a generar algún nivel de certeza en la gente que está... Hay un nivel de incertidumbre en las personas, en las instituciones. Sería bueno empezar a hablar de contenido en caso de que gane la prueba. Exacto, porque si estás diciendo, porque tu propuesta de valor a la gente lo está llamando a apruebo para reformar. Entonces dime en qué crees tú que hay que reformar, po, ¿cachai? Para que me digas qué es lo que... Entonces tú me decís, mira, aprueba los derechos sociales, la neurodivergencia, aprueba el tema de los gobiernos y mejor administración local, las normas sobre eficiencia y eficacia en el aparataje público. O sea, son normas muy buenas, de hecho, muy buenas. Pero dime cuáles no te gustan, pues, pero no lo dicen. No lo Y dicen, cuando claro. tú no dices eso es porque no confías en tu... Exacto, y hubo todo un cuestionamiento a la credibilidad de la derecha que yo creo que puede tener buenas razones detrás. Efectivamente tiene una historia de la que había que hacerse cargo, pero ¿es creíble la promesa de una prueba para reformar si no hablamos de qué contenido reformar? Es distinto reformar aspectos menores del texto a rediscutir la plurinacionalidad, la autonomía Sí, territorial e indígena, el pluralismo jurídico. el pluralismo jurídico, el estado de emergencia. La igualdad sustantiva. Son a cosas nivel general. muy relevantes y eso no se ve hasta el momento credibilidad respecto a que vamos a tener conversaciones sustantivas respecto a este texto, no cosméticas. No. De hecho, la ética tiene que ser estética también.
ahí voy con lo que dijo Belolio. ¿Sabes que a mí me encantó? Cuando Belolio dice, oye, ¿por qué? Está bien. Soy de derecha, decía él. Y orgulloso, y tengo que cargar con ideas. ¿Pero hasta cuándo? Dijo, yo tengo 41. O sea, vaya de las cosas que se me achacan en el régimen militar, después en los cambios del año 89 que nunca ocurrieron, los cambios del año 96, dice, ¿por qué yo tengo? ¿Por qué en qué momento dejo de pagar esa condena? Lo mismo le escuché yo alguna vez al Coto Sandón. Pero sí es muy Que lógico. decía, bueno, ¿por qué yo tengo que cargar con Pinochet? Absolutamente. Y lo mismo que... Pero versus los otros que no cargan con ni una, po, bueno, al otro es que, o sea, cuando a mí me dicen, no, pero es que la derecha son nefastos. Y yo digo, ok, te voy a conceder el punto. Listo. Entonces ahora quedémonos con usted, pues saquemos a los nefastos pues, y sigamos en el análisis. Le dije, sistema de pensiones. El sistema de pensiones, el decreto ley 3.500, que es nefasto, como dicen ellos, y sigamos, es nefasto. Las AFP son las malas y todo esto. ¿Qué hicieron ustedes desde 1990, la fecha para cambiar eso? Los multifondos, le pasaron la responsabilidad a la gente. Hicieron que las AFP ya no pagaran por pérdida. Y lo hicieron usted. Y ya, usted, o sea, al final el único cambio como trascendental en beneficio de la ciudadanía fue el pilar solidario, que es de la presidenta Bachelet, que obviamente tuvo el voto de la derecha, si no, no llegaba. Le dije, pero todos los otros cambios, todo, en perjuicio de la gente. Imagínate, yo le paso el dato a algunos de los que son computines. Hagan el ejercicio de una persona que ahorraba un sueldo mínimo, con el sistema de la FP 3.500, no lo estoy defendiendo, no, pero háganlo, para que no le metan el dedo en la boca, ni en el ojo, ni en un lado. Ni donde sea, claro. Hagan el ejercicio de un sueldo mínimo del año 82, con las reglas que tenía, rentabilidad garantizada de 5 UF, así era, 5 UF. Porque tenía una rentabilidad garantizada y cuando habían pérdidas tenía que pagar la AFP. Claro. Vea cuánto tendría usted de pensión hoy día. Y vea cómo la pensión, con todos los cambios que le hicieron desde 1990 hasta el año 2017. Y ahí se va a dar cuenta quién es el malo de la película. Porque muchos dicen, no, si es la derecha. Y yo le digo, a ver, pero si era tan malo todo esto, saquemos a los nefastos, como dice usted. Listo, el lucro. No, el lucro, es que viste que la Constitución de Pinochet... Ya. Perdón, ¿la Universidad Arcis de quién era? Listo. No hay más, señor juez, no hay más preguntas. Antes de acabar no puedo preguntar más. No, Oye, y tenía una frase buena la senadora Jimena Rincón, que decía, para mí la UDI de Macaya no es la misma que la UDI de Novoa. Y creo que es un punto interesante. Claramente. Y cabe preguntarse, bueno, el PC de Tellier sigue siendo el PC de Tellier hace 30 años. O sea, ahí sí que no ha habido evolución, ahí sí que no ha habido un cambio. Y de hecho... Basta recordar que hace 2 años no formaron parte del Acuerdo por la Paz que inició este proceso, de que ahora se adueñan. Y ojo, ahí hay idea inteligente. Si la inteligencia no está secuestrada en ningún lugar. Si a mí lo que no me gusta es el tema de la autoridad moral. Mira, el otro día le escuché a Camilo Escalona, el secretario general del Partido Socialista, y tiene ideas buenísimas, de hecho, ideas porque el hombre, por tema de historia. Pero siempre vuelve al mismo argumento, ese argumento que para mí yo le digo el argumento con naftalina, weón. Siempre es como, y Pinochet, y no, como que no avanzamos, ¿cachai? Yo digo, o sea, este país no ha pasado nada, pero ¿cómo vamos a volver? Eso no significa olvidar. No significa que no tengamos que recordar que eso no tiene que volver, nunca más va a pasar. Claro. ¿Pero por qué pasó? La pregunta, hagámonos las preguntas. Esto no es negacionismo. ¿Y por qué lo digo? Porque si vamos a eso, al anclaje... Hay partidos que parece que son de 1917, po, weón. O sea, basta ver en las campañas presidenciales como algunos candidatos nos ofrecían volver a los sistemas de la Unión Soviética, po, de la guerra de los bolcheviques con los mencheviques. O sea, ya está bien, en democracia se puede, pero tiene un límite, creo yo, ¿no? Oye, yo quería comentar con ustedes, porque el fin de semana me topé mucho con un video de la convencional que ya hemos nombrado. Hablando de límites, pelo en la sopa. En La donde... nueva constitución... En la nueva Constitución se establece, todo derecho tiene que tener un titular, un contenido y un límite. Aquí se establece que los límites los va a poner la ley. Pero acá, no estoy defendiéndola, solamente hago un dato, había límites que eran... La Constitución actual. La actual tiene límites que eran transversales. La moral, las buenas costumbres, la ley y la seguridad nacional. Esos límites permitían, por ejemplo, que en el caso de la libertad de conciencia y la libertad de culto, o alguien puede decir, yo soy de la iglesia satánica. Sí, lo comentaste en el programa pasado. Sí. Lean, por favor, alguien que me deje mentiroso, dígame dónde están esos límites. Los límites general del diseño de la construcción de una norma. No está. No está. Bueno.
yo quería comentar este video que aparecía en redes sociales y que además un convencional que le gustaba bañarse mucho apareció vociferando y diciendo, bueno, la compañera lo explicó de una manera extraordinaria. Ah, Ya, ¿entendió? Sí, Entendió sí, porque sí. el chiste se cuenta solo. Entonces yo dije, bueno, yo no soy abogado, soy fue? periodista. Que fue el mismo con guitarra. Así es. Ya. El fanático Chayanne. Yo dije, ¿Por qué? Ya me acuerdo. ya, ¿viste? Estáis lento hoy día, Rodrigo. Entonces, ¡tan! Entonces yo decía, oye, pero a mí, como periodista, porque yo no soy abogado, esto choca, po. Ella decía, bueno, van a poder manifestarse y bla, bla, bla. Ah, Ya. Mira, sí, artículo 75, inciso primero. Toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. O sea, en tu casa. Pero después hay una norma, o sea, antes, el artículo 70 en su inciso segundo dice los recintos privados son inviolables. Yo decía, pero, o sea, o yo estoy mal o todo lo otro está mal, porque no entiendo, si me están diciendo que yo me puedo reunir en un recinto privado, pero también me dicen que es inviolable, ¿qué hago? ¿Te pongo otro pelo en la sopa? Por favor. Vuelve a leerlo. ¿Cuál? ¿70 o 75? 70. ¿Cuál quieres Ya, que lea? Leamos. Vamos. Lo tengo yo acá. No, sí, pero es que tú rayaste el libro. Sí, no, es que yo Ser ya... humano es despreciable. No, hay ser, que humano rayarlo un poco. ser humano es despreciable. No, lo tuve que rayar, lo siento. Mira, artículo 70. Toda persona tiene derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. Ninguna persona ni autoridad puede afectar, restringir o impedir su ejercicio, salvo los casos y las formas que determina la ley. la ley. ¿Listo? Sí. Listo. No hay otro límite, la forma que determina una ley de quórum simple. Los recintos privados son inviolables. La entrada al registro de allanamiento solo podrá realizar con orden judicial previa, salvo la hipótesis de flagrancia que establezca la ley. O sea, que te pillen en acto cometiendo el delito. Sí. Toda documentación y comunicación privada es inviolable. Ojo allá. Incluyendo sus metadatos. La intercepción, captura, la apertura y el registro de la revisión solo se podrá realizar con orden judicial previa. Este derecho, 70. 70, perdón, es que Sí. lo vamos. ¿Y por qué les digo? Porque, insisto, no estoy haciendo una apología de la Constitución del 80, solamente estoy viendo cosas, Haciendo el comparativo. el comparativo. Sí. Cuando nosotros hablamos de este mismo derecho, nosotros Acércate un poco más al micrófono. aquí, chun, Eso, chun, ahí. chun. Ahí habla, tenlo allá. Sí, tengo el 70 y el Sí. 75 a mano. La Constitución asegura a todas las personas, dice número 4, el respeto a la protección a la vida privada y a la honra. Búscame la palabra honra ahí. No está. De la De hecho, lo hicimos persona, la de semana la pasada. persona y su familia. Asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de esto se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. Pero aquí viene el segundo pelo, 19 número 5. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que es inviolable según el 70? Los recintos privados son inviolables. ¿Lo qué? Recintos privados. Leamos acá. La inviolabilidad del hogar, no de un recinto privado. Lo que yo tengo que proteger de las personas es su hogar. Alguien me dice, pero Rodrigo, no seas imbécil. El hogar es un recinto privado. No, no es lo mismo. El hogar puede estar en un recinto privado. Pero lo que yo tengo que proteger es a las personas. Los titulares de los derechos son personas. Y las personas se reúnen en familias. Y esas familias viven en un hogar. Y lo que yo digo es la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados, interceptarse, abrirse, registrarse en los casos y formas que determina la ley. El hogar. ¿Qué es lo que dice ahí el 70? Los recintos privados son inviolables. Ya, entonces la pregunta es, hoy día la Seremi quería meterse a mi casa porque dice que yo estoy violando la norma del decreto 104 del Ministerio de Salud a propósito de la emergencia sanitaria. Y se quieren meter a mi casa. ¿Podían? No. No. La Constitución te protege. Me protegen al medio escudo. ¿Ah? Ahí me van a decir, señor, pero tu casa es un recinto privado. Sí, pero no te reconocen la dignidad tuya y de tu familia. Y dice que en las condiciones que determina la ley no te reconoce el hogar ni te reconocen la dignidad. Busquen, los invito, Google. ¿Cuáles son los efectos de una palabra que diga hogar y no recinto privado? Y busquen lo que es la palabra dignidad y me van a entender. Algunos que tanto la abrazaban. Toño, Dignidad ¿alguna es opinión fuertísimo eso. de aquello? Mi opinión principal es que acá las normas tienen déficit serio de redacción, que se abren para todo este tipo de interpretaciones y debate
y que son complejos. Y además, en la convención sí vimos un recelo y un desprecio a ciertos conceptos y palabras, como son familia, como son hogar. Cuando se habla de los derechos de Uy, los Toño, niños, que es un espérame. artículo súper importante, solo para terminar la idea, el derecho a la infancia, la familia prácticamente no tiene mención, No. que es algo que uno revisa cualquier tratado internacional de derechos humanos, el PIDESC o lo que sea, va a encontrar referencias a que parte de los derechos de los niños se garantizan a través de la protección de la familia. Y eso es un prurito ideológico bien irracional. Oye, disculpa, Sí. que a mí me asalta aquí porque ya estoy viendo cuál va a ser el ataque. Me van a decir, pero Rodrigo, ¿por qué tú dices eso de los recintos privados que son inviolables y por qué le das tanto ahínco? Yo les voy a decir, porque a diferencia de la Constitución actual, este proyecto de Constitución habla de que el ejercicio de los derechos puede ser individual o colectivo. ¿Cierto? Cierto. Tengo una ATI, una autonomía territorial indígena, derecho colectivo de propiedad. El recinto de propiedad es la ATI completa, no donde yo vivo. Me vienen a allanar porque quieren que yo tengo armas. No pueden entrar a la autonomía territorial completa, no solamente a mi casa. ¿Ahora entienden? Eso es lo complejo. Pero obvio, po, Oye, obvio. espérame, pasando a otro tema, porque me acordé Cuidado. con lo que hablaba el Toño. La violencia de género es que alguien reciba violencia por ser de un género en particular, ¿cierto? Sí. O sea, quizá en un caso, pero podría pasarle a un hombre que por ser hombre tenga algún problema de violencia de género, ¿cierto? Artículo 27. Ah, sí, sí, ¿para dónde hay? Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de la diversidad y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género. Parece. Ya, ¿y dónde están los niños, pues? No, pues si no están. No están. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, yo tengo 3 hijos, ¿cachai? Que si sufren violencia de género, da lo mismo en la Constitución, pues, no lo protege. Claro, lo que pasa es que vivir en un ambiente libre de violencia podría tomarse desde ese punto de vista. El tema es porque el artículo 26, justamente antes dice, los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, Sí. por ahí podría entrar a proteger a los niños. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía provisional, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchado y participar e influir en los asuntos que le afecten. Niños, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Asimismo, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia. Entonces, claro, en el número 4 del 26 entran los niños. Sí, Pero- y yo te agregaría que yo creo que las personas que escribieron esta norma de violencia de género disputarían tu tesis inicial, de que la violencia de género es posible ser recibida por un hombre heterosis como víctima de la violencia de género. Yo creo que esa premisa quizás ellos te la disputarían y te dirían justamente es lo contrario. El patriarcado y la violencia de género proviene del patriarcado y el hombre heterosis no es víctima de violencia de género. Porque además tenía otro tema. O sea, cuando tú hablas y tú dices, a ver, entremos en la operativa. Sí. La operativa es, ¿por qué es necesario? Y aquí hay un argumento interesante, pero ¿por qué es necesario el que nosotros establezcamos reglas de paridad de elección y paridad operacional, que no es lo mismo? Una es la paridad para ser elegido y la otra es la paridad de funcionamiento del órgano. Pero también, Ahí sí. acá, gracias compadre, pero también nosotros hablamos del concepto del enfoque de género, ¿ya? Y acá tenemos paridad de género y enfoque de género. Son dos cosas distintas. Así es. Entonces, cuando yo empiezo a ver este artículo y le digo, a ver, apliquémoslo. ¿Por qué tenemos que centrarnos en que todas las mujeres, niñas y adolescentes y las personas de la diversidad y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia? Porque este artículo parte de la base de que existe violencia y existe discriminación interseccional en contra de estos grupos, de estas ciudadanas. Sí. ¿Listo? Nosotros hoy día teníamos el diseño de que lo que protegemos son las personas las que nacen libres igual en dignidad y derecho. A eso Es voy. personas que son mujeres, personas que son hombres, personas que son de las disidencias sexuales, personas que son adultos mayores, tienen personas con grave discapacidad. ¿Qué es lo que nos une? Personas. Las personas hay que proteger. Aquí dice que no. El tema es que cuando tú haces eso y dices, mira, son estas personas las que tienen derecho a una vida libre de violencia y de género, o sea, porque implica que cuando exista una violencia en el otro lado, y me refiero no a los niños, no me refiero al niño hombre, me refiero al que no es niño, pero que sí es hombre. Y yo le voy a dar un ejemplo. Si usted hoy día es papá y usted va a un tribunal de familia a pelear la custodia de sus hijos, tiene que ponerse doble coraza, porque allá lo van a tratar mal. Y lo van a tratar mal, ¿por qué? Porque usted es hombre. Porque no lo digo yo, está en informe. Lo fueron a exponer
a la convención. De hecho, la ley de amor de papá, que es la 20.680, es letra muerta. Po, weón. Se ocupa, pero ¿por qué? Porque establece que las condiciones tienen que ser de manera voluntaria. O sea, no las puede imponer el juez en un juicio, sino que tienen que ser por acuerdo. Y obviamente, como digo yo, los tribunales de familia están cuando el amor se termina entre los tribunales de familia. Así es. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el tema es cómo yo, hombre, y esto yo lo hice la pregunta en la comisión. Y Conviven los juzgados, decía Sí, Arjona. Mira, Toma. el poeta. El amor se cohíbe En los juzgados. Ahí Porque está. los abogados no saben de amor. Toma. ¿Viste? A lo Silvio. Pregunta, ¿cómo yo podría reclamar en el caso de que existiera para mí? Yo no soy un niño, soy un hombre, ¿cierto? ¿Cómo podría yo reclamar este derecho de que hay una violencia de género en mi contra por el solo hecho de ser hombre? ¿Cómo podría yo obtener la debida justicia, por ejemplo, si estoy siendo maltratado en tribunales de familia? Entonces me dijeron, no, pero es que es evidente. Y yo me acuerdo perfectamente cuando yo le pregunto a una de las exponentes de AOFEM, en la misma comisión, y está grabado así, y le digo, disculpa, el enfoque de género, cuando nosotros hablamos del enfoque de género y la protección a la vida libre de violencia, ¿incluya a los hombres? Y ella me dijo que sí. Está ahí clavado, sí. Y después salió otro convencional y me dice, no, pues señor Logan, si esto incluye solamente a las mujeres y las disidencias, usted no entiende nada. Entonces yo le dije, no, sí entiendo perfectamente. El tema es que acá dicen que incluye y allá dicen que no incluye. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? No hay equidad. No hay equidad. La equidad consiste, que no es lo mismo que la igualdad. Yo no creo, mira, yo una vez siempre dije, la igualdad es desigual. En el concepto de igualdad hay desigualdad. Lo que nosotros tenemos que buscar es la equidad, saber que somos distintos y obligarnos a mirarnos como diferentes. Lo mismo que la discriminación. La discriminación no es mala, es elegir entre dos o más alternativas. Lo que es malo es la discriminación arbitraria, contraria a razón. Bueno, las abejas discriminan, los caballos discriminan, todos discriminamos. Pero el tema es la discriminación arbitraria, o sea, por razones de sexo, estirpe, condición, color de la piel, etc. Esta norma que tú dices es una norma que puede llegar a ser muy, muy peligrosa porque tienes que unirla a otro concepto que se llama la igualdad sustantiva. Ese. ¿Cachai? Ese. Ya. Y ese Y es aquí el entra Toño, concepto- mira. ese- es que yo creo que esa es la filosofía. Viste el pase Sí, a lo Messi. esto no, es a lo hermoso, Messi. a lo hermoso, Messi, a lo weón. Messi. Cabeceando los Suárez. ¿Eh? No, pero es que esto es parte de la filosofía que hay detrás de este texto, que yo creo que es así como están los derechos de la naturaleza, que es como de las grandes revoluciones que te presenta, la otra es la igualdad sustantiva. Y ese es el concepto nuclear de la propuesta, en el fondo, no solo de violencia de género, sino que en muchos ámbitos, y es asumir que la igualdad formal es una mentira, que el hecho de que seamos todos iguales ante la ley es una declaración vacía que no sirve de nada, y que hay grupos que han sido perjudicados por esta igualdad formal y a quienes debemos compensar. Uno puede estar o no de acuerdo con esa premisa, pero esa es la premisa detrás de la igualdad sustantiva. Le quita valor a la igualdad ante la ley, genera víctimas y victimarios, y a esas víctimas se las repara, y a esos victimarios se los castiga, y en base a eso creo yo que se construyen normas como la que castiga la violencia de género, donde la violencia de género se asume que viene del hombre a la mujer, del hétero a la diversidad sexual, Sí. y es en base a esa premisa que se construyen las normas. Y lo mismo sucede con la paridad, donde hace algunos años nosotros hablamos de la paridad y siempre me acuerdo yo, porque me tocó cuando trabajaba en la Cámara de Diputados como asesor, que se decía que estos mecanismos de paridad siempre tenían que ser temporales y transitorios. Y acá lo ponemos en una norma permanente de nuestra Constitución. Y surge la pregunta, ¿en qué momento se perdió la lógica de que estos eran ajustes que se necesitaban hacer para generar igualdad y que después no eran necesarios? Y además que vamos más allá. Cuando yo me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busco la palabra paridad, viene de par. Si tú me dices que la paridad es al menos Correcto. un 50% mujeres, ya no es par, po. Ya no hay paridad. Porque voy a tener a esta cantidad de mujeres y así de hombres. ¿Dónde está la paridad? Y ahí viene otro concepto que viene con el La tema. paridad como techo. Como O sea, te- como- la paridad como piso y no como techo. techo. Eso. No, ese es un eufemismo, weón. Ese es un eufemismo. Que eso es en el fondo dar vuelta a la tortilla de injusticia, más que generar Y igualdad. cuando me dicen el tema de la igualdad sustantiva, y tú estabas hablando delante de qué es lo que tratas de reivindicar el concepto de la igualdad sustantiva. Este desequilibrio, ¿cierto? Con la igualdad formal. Y tú dices, sí, pero es que hay grupos que necesitan hoy día
ser compensado. Entonces nuevamente me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Compensar significa volver al estado antes que te causaran daño. Pero resulta que cuando tú te transformas en el victimario, te transformaste en lo que estabas combatiendo. Cuando tú pasas a través de esa igualdad sustantiva a tener así una cantidad de derechos mientras el otro no tiene así, y ahí podemos elegir, hay varios ejemplos acá. Te En volviste ese momento, lo que juraste destruir, Mira, le dijo ¿quién le dijo? Obi-Wan Juan, al eso. señor Anakin Anakin Skywalker. Y así, Mira, señores, así llegamos al cerramos. tiempo. Antes, además de que Mira, nos funen por estar hablando de paridad y de enfoque Sí, de género pero entre y tres metiendo hombres. Star Wars. Metando Y Star metiendo Wars. Star Wars. Esto está muy patriarcal, Sí. yo quiero Sí. decirlo. Pero, exacto, te transformaste en lo que juraste combatir. Eso nunca hay que olvidarlo. Nunca hay que olvidarlo cuando hablen de, y chiquillos, no se dejen engañar. Reconocer no es lo mismo que crear. Reconocer es establecer, es dar visibilidad a algo que ya existe. Crear es tomar algo que no existe y darle visibilidad a algo que no existe. Cuando usted dice que vamos a reconocer a ciertos grupos, tenemos que darles visibilidad a lo que ya existe en ellos. Y eso tiene una razón de justicia, por cierto. Pero cuando usted a esos grupos les empieza a dar derechos que nunca han tenido, ¿ya? Y se los va a dar por sobre otra parte de la población, usted tiene que explicar por qué. Porque eso es crear. Y eso lo que genera es diferencia. Y acuérdense, una constitución para que tenga viabilidad en el tiempo tiene que cumplir con 4 requisitos. Esto no lo dije yo, lo dijo Karl Lovenstein. Dijo que tiene que dar cohesión social. Y para que dé cohesión social, los miembros del Estado-Nación tienen que sentir que están en equidad. Eso no significa todos iguales. Miren, no es todos iguales. Cohesión social. ¿A qué edad jubilan las mujeres? Los 60. Y nosotros los hombres los 65. Hay una diferencia. Yo puedo querer jubilar a los 60, pero esa norma tiene una explicación. El por qué las mujeres en carga de trabajo, ellas tienen que cargar menos. Porque hay un tema de diseño. Es justicia. El tema del pre y postnatal, justicia. ¿Ven? Ahí tiene equidad. Lo segundo que tiene que cumplir, cohesión social. Lo segundo es gobernabilidad. La hablamos ahora. Si no hay gobernabilidad, la Constitución no, si tiene vida útil. Es como un yogur, tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque no va a gobernabilidad. Gobernabilidad, ¿qué es lo que es? Que las autoridades puedan tomar decisiones, que esas decisiones sean obligatorias y que sean sociabilizadas por la población. Lo tercero, creación de riqueza y que se distribuya de manera equitativa entre todos los miembros del Estado-Nación. Porque si no crea riqueza, somos todos iguales, pero igual de pobres. Y el cuarto es que esa Constitución dé libertades a la gente. ¿Usted sabe para qué se creó la Constitución? Las Constituciones se crearon para poner un límite al poder del Estado. ¿Pero para qué? Para dejar que la gente que está en el Estado-Nación pueda ejercer su libertad y llegar a su mayor realización material y espiritual posible. No lo digo yo. Hay un caballero que se llama Maslow, que hablaba de una pirámide, decía que... La famosa pirámide de Maslow. Búsquenla y vea qué es lo que tiene que satisfacer una persona para llegar a la autorrealización. Primero son las básicas, vivienda, comida y alimentación. Perdón, alimentación, vivienda y seguridad, esas son las primeras. Y después va subiendo, educación, hasta que llega a la autorrealización. Para que eso pase, el Estado tiene que dejar que lo haga. Cuando el Estado hace por las personas lo que ellos mismos pueden hacer, el Estado está condenado al fracaso. Por eso Así es. Oye, le vamos a dar su minuto. Perdón que no- Su minuto de. Ya está. Es algo que hemos aplicado en programas anteriores, pero su minuto de lo que quieras decir, Toño. O sea, si tú te Oye, quieres pero- desahogar ahora, este es el minuto. Pero qué difícil después de ese cierre ahí de Rodrigo con lo que tiene que hacer una constitución. Yo creo que es una muy buena conceptualización de lo que debió haber sido y no es este texto. Y Yo creo que ahí está el puntapié y- para que. exactamente. Tomes tu Y ahí minuto. me cuelgo porque yo, la verdad... Esa es tu cámara, Toño. voté, aprobé el inicio de este proceso, participé de él desde mi rol de abogado que me he dedicado al derecho constitucional y me voy desilusionado y voy a rechazar el plebiscito de salida porque creo que es un texto que no cumple prácticamente con ninguno de los 4 requisitos que mencionó Rodrigo. Creo que es un texto que nos divide en vez de cohesionarnos, que es un texto que es muy escéptico de las libertades y muy proclive a creer en un Estado benefactor y bueno, y descuida nuestras libertades como personas para desarrollarnos, que va a repartir pobreza. Y creo que me falta ahí un... Cohesión, gobernabilidad y que no genera creación- gobernabilidad. y creación de riqueza. Gobernabilidad que es correcto lo que dicen muchos que apoyan este texto. Gobernabilidad que estaba perdida. Gobernabilidad que estaba bien debilitada y que el estallido social dejó muy en evidencia, pero que no corrige problemas y crea nuevos.
Creo que la salida no está en volver a la Constitución del 80. Creo que tenemos que seguir discutiendo, que este es un proceso que va a estar abierto. Creo que igual ha generado cosas positivas, que uno ve que la ciudadanía está repensando sus instituciones. Este tipo de temas están en la palestra permanente. Yo creo que eso va a generar un efecto positivo en la discusión y en el debate y en la educación cívica. Pero este es un texto que tiene problemas estructurales, no cosméticos, y que por lo tanto nos tenemos que dar la oportunidad para reiniciarlo y empezar de nuevo. Total, el proceso continúa. El La proceso. conversación No, constituyente ya se instauró. O sea, Y pase lo que pase, continúa. los que piensan que Chile se termina el 4 de septiembre están locos. Por eso, oiga, usted no caiga en el juego. Esto no es un partido de fútbol, ¿ah? No es River contra Boca. Usted no puede perder amigos, familiares, Absolutamente. compañeros de trabajo por el apruebo o rechazo. O sea, no, los del apruebo son todos buenos, los del rechazo son todos buenos, son todos malos. No entren en ese juego de las barras bravas, porque el 5 de septiembre usted va a tener que volver a hablar con sus vecinos, va a tener que volver a mirar a sus compañeros de trabajo. Y todos no vamos a tener no se pierda. que empezar a construir desde lo que quedó, y ojalá que este proceso electoral sea lo menos destructivo posible, y creo que para eso tenemos que construir. Por eso, pero es todos. muy difícil, está más difícil construir con alguien que sabéis que te ha apuñalado todo el rato y que te Absolutamente. insultó, va a volver la desconfianza. Entonces, no caiga en el juego, ¿ah? No caiga. Gane el apruebo o el rechazo, aquí este país no se termina. Si gana el apruebo, hay que empezar a presionar a los parlamentarios para que implementen las normas del proyecto de nueva constitución. Y si gana el rechazo, acá el caballero lo dijo clarito. El octubre del 2020, Chile votó que quería una nueva constitución. La misma gente de la derecha dice que ya está superado el texto de la constitución de 1980-2005, para que no se me enoje el presidente. ¿Ah? RL. Está superado. RL, cabrón. Tu amigo RL. Yo soy Rodrigo Logan ¿Viste? RL, el otro RL. RL. ¿Ah? Y si gana el rechazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Presionar a los políticos para que cumplan eso, los 10 puntos, la palabra, y empecemos a Exactamente. repensar. Entonces usted no puede quedarse sentado, tiene que moverse a la acción. O sea, ni un minuto, sea protagonista, no sea más espectador, si no le van a pasar por arriba, y después es sin quejársela, sin quejarse. Oye, hablemos solo para terminar, la casa de todos. Yo sé que estáis trabajando ahí con eso, Toño, y cuéntanos un poco más. Porque algo soltó Juan Carlos, pero quiero escucharlo de uno de los... Sí, es un proyecto que iniciamos con personas que en general están vinculadas a centro de estudio, a universidades, y a muchos de los cuales vinculados, ya sea en su trayectoria de vida o sentimentalmente a la centro derecha, con la finalidad de aportar en el debate de contenido respecto a, primero, bajo el acuerdo de que esta constitución, la constitución del 80, fue desahuciada en el plebiscito de entrada, y que tenemos la convicción de que este texto no debe ser aprobado y por lo tanto que tiene que seguir el proceso constituyente, como decía también en mi intervención de antes. Y acá lo que buscamos este grupo es aportar en el debate de contenidos a partir de ciertos elementos que debiesen estar incorporados en una nueva constitución y respecto a los cuales creemos que puede haber unidad. Y también recogiendo el proceso constituyente y viendo que este no es un proceso del cual haya que echar a la basura, sino que hay muchos elementos que se pueden tomar y que se podría haber generado un texto de consenso si hubiese estado a la disposición. Entonces la idea es generar insumos que ayuden a ese debate de contenido y a lo que viene el 5 de septiembre en adelante, sobre todo. Eso se echó mucho de menos, en serio. Porque hoy día, cuando nosotros hablábamos de contenido, con la mayor cantidad de contenido lo ponía la ONU. Esto se lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo ponía la ONU a través de la Agenda 2030. Ujú. Pero ese era contenido que venía afuera. Pero pregúntenle a cualquiera de los convencionales, los invito, pregúntenle cuándo se discutió qué es plurinacionalidad, qué es pluralismo jurídico, qué es igualdad sustantiva, qué es lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Eso no se discutió. Porque, y ocupe la lógica, si no me tiene por qué creer a mí. Si el proceso hubiese sido sobre la base de que nos juntamos con una hoja en blanco, todos los que estamos acá, independientes que piensen de derecha, izquierda, centro, y hubiésemos creado algo en conjunto, hubiese salido, el resultado hubiese sido un resultado X. Ahora usted pregúntese, ¿por qué este texto se parece tanto a la Constitución boliviana, al de la hermana República de Bolivia, o a la hermana República del Ecuador? ¿Será Así que es. todos pensábamos igual que los bolivianos? No, y yo los respeto y los quiero harto, pero no fue así. Ahí tiene la lógica, el chiste se explica solo. Eso, y no empezamos a despedir. Yo al menos quiero invitarlos a que a quienes nos escuchan salgan un poquito del fanatismo, salgan de la hinchada y estudien. Sí, cabrón. Mira, yo tengo todo rayado A mi leer la texto, pero Constitución. Por eso encuentro tan ridículo que se hayan enojado por la impresión de copias, que le impriman todas las que quieran Sí, y que las lean. y que las porque lea la gente. Creo que es la mejor razón para entender cuáles comparen son los problemas derechos. Hay muchos que chocan. Yo lo hice ahora con Rodrigo, con Toño. Es algo que usted puede hacer en su casa. Y lo que debe importante hacer, ahora no es que pueda, sí, debe. debe hacerlo, porque hay que votar informado. Dejemos de ver videos en Instagram, dejemos de ver videos en TikTok, que no sean los nuestros, obviamente. Eso tiene que verlo. Pero
Acá está el texto. Y el texto está para descargar también. ¿Ya? Y recuerde, siempre va a funcionar cuando todos los ciudadanos dialogan. ¡Eso! ¡Qué eslogan! Toma. Toma. Ya. Y nos despedimos nosotros Lo ganamos. Te maté. con este Factor C de día jueves. Los esperamos con más en nuestras redes. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos.